Sí, para aquí, claro. Vale. Pues está a punto de acabar la legislatura, que ha sido compleja la gestión, pero fructífera en cuanto a acuerdos y a diálogo social. ¿Qué papel cree que ha jugado el clima de entendimiento que existía previamente en Castilla-La Mancha, antes de que llegara la pandemia y todo esto? Yo creo que el tener buen diálogo social en nuestra región ha contribuido a afrontar la pandemia pues desde un punto de partida diferente al que han tenido otras comunidades autónomas, porque al haber diálogo social ha sido fácil llegar a entendimientos. Hemos hablado que los sindicatos que representamos al final a la clase trabajadora hemos firmado grandes acuerdos con el gobierno regional que beneficiaban principalmente a las empresas, y la parte empresarial, la COE, CEPIME, CECAM, ha firmado acuerdos importantes que beneficiaban principalmente a los trabajadores y trabajadoras en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, gracias a ese diálogo social con el que veníamos y entramos en la pandemia, pues hemos podido centrarnos al final en la ciudadanía, que la ciudadanía en Castilla-La Mancha pues somos trabajadoras, trabajadores, autónomos, autónomas y empresarios y empresarias, y entonces nos hemos centrado en las personas y no al final en otros discursos que hubieran hecho más difícil el poder salir de esa crisis y arrancar un poco la senda de la recuperación. ¿Cree que el modelo de Castilla-La Mancha se debería extrapolar a otros niveles? No sé, ¿es factible que este modelo de entendimiento, si no estamos de acuerdo nos sentamos y hablamos, se debería? Es que yo no concibo la política ni al final las relaciones laborales con otra cosa que no sea con este diálogo social. Yo lo he dicho en más de una ocasión y me gustaría que la clase política tomara nota, porque realmente si patronal y sindicatos somos capaces de entendernos en algo que quizás se entiende que estamos muy polarizados y tenemos opiniones muy diferentes, la clase política debería tener al final ese punto de entendimiento, que es mirar por la ciudadanía. Entonces a nosotros, primero, extrapolarlo a otras comunidades autónomas, por supuesto que sí. Tenemos el ejemplo malo de la otra Castilla, donde se han cargado de un plumazo el diálogo social y no se cree en el diálogo social, y se han cargado algo como es el servicio de mediación y arbitraje previo a la judicialización de todos los conflictos laborales, que eso perjudica no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a las empresas, a los empresarios, que al final van a llegar más casos a los tribunales que se podrían haber resuelto en esa vía. Se han cargado el diálogo social, se han cargado esos servicios que dependen del diálogo social, por lo tanto al final perjudica a la ciudadanía, perjudica a las personas. Por tanto, extrapolarlo a otras comunidades autónomas, por supuesto que sí, entiendo que debería ser así, y también a la clase política en general y a nivel nacional sobre todo. Porque cree, si tanto para la política como para los agentes sociales, los ciudadanos deben estar en el centro, porque cree que es tan complicado para los partidos, que al final somos sus votantes todos, porque para ellos es tan complicado sentarse a una mesa a hablar. Entiendo, primero, porque no hay voluntad de diálogo, y segundo, porque yo no quiero sentarme en la silla del presidente de CECAM. El presidente de CECAM no se quiere sentar en mi silla, pero yo sí entiendo que la clase política sí se quieren sentar todos en la silla del gobierno de turno, o sea, de la presidencia. Entonces yo creo que puede ser ahí un poco el motivo del no entendimiento. ¿Y qué cree que habría sido de Castilla-La Mancha sin este nivel de diálogo que ha habido en las dos últimas legislaturas? Pues al final siempre pagan las personas más desfavorecidas, las clases más desfavorecidas. Los parados hubieran tenido más problemas en Castilla-La Mancha, no hubiéramos creado empleo estable y de calidad como se ha ido creando. Al final los colectivos vulnerables pues hubieran estado más vulnerables si cabe, y no hubiéramos estado tirando del carro con toda esa serie, esos paquetes de medidas que se han ido aprobando gracias a ese diálogo social y ese entendimiento. Siempre pues los colectivos vulnerables, que están siempre ahí un poco en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, pues son los que hubieran pagado un poco más si cabe ese no entendimiento. Y bueno, ya faltan menos de 100 días, estamos a menos de 100 días de las elecciones. ¿Qué se va a pedir desde UGT a los partidos políticos? Supongo que van a hablar con todos. Nosotros sí, hemos tenido una ronda de contactos con casi todos los partidos políticos, y nosotros lo único que pedimos es que pase lo que pase en esas elecciones autonómicas, entendemos que tiene que seguir existiendo el diálogo social. Hemos creado esa casa del diálogo social de Castilla-La Mancha, que es el Consejo Regional del Diálogo Social, y nosotros entendemos que eso se debe de seguir manteniendo, y hay que seguir construyendo y creando esas habitaciones que decíamos del diálogo social, y hay que seguir trabajando en esa línea. Gobierne quien gobierne en Castilla-La Mancha, tiene que seguir apostando por ese diálogo social, porque es apostar por la ciudadanía y por los trabajadores y las trabajadoras, autónomos, autónomas y empresarios y empresarias. ¿Temen que pueda llegarse a la situación que se está viviendo en Castilla y León con ese desmantelamiento?
posible. Yo creo que en Castilla-La Mancha los votantes y las votantes son inteligentes y creo que se votará con esa inteligencia, porque si tenemos el ejemplo de lo que no queremos que pase, pues habrá que hacer que eso no pase. Que quiera votar. Bueno, cambiando un poco de asunto, a pesar de los acuerdos que se han ido firmando y tal, la siniestralidad laboral sigue siendo uno de los grandes problemas que tiene la región. ¿Qué es lo que está fallando? Porque se firman acuerdos, se adoptan medidas, pero vemos que sigue ahí el problema. Tenemos todavía una lacra en nuestra comunidad autónoma, que es esa siniestralidad laboral, y entendemos que hay que seguir apostando de forma bastante fuerte por parte del gobierno regional y por supuesto que tanto organizaciones sindicales, sindicatos, trabajadores y trabajadoras nos lo creamos, como los empresarios y las empresarias también se lo crean. Creemos que hay que apostar también por esa concienciación y esa formación al trabajador y a la trabajadora, porque nosotros señalamos muchas veces cuando hay un accidente laboral al empresario, que al final es el responsable porque se ha producido en su centro de trabajo, pero también creemos que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar concienciados y también creerse esa prevención. Hay que atajar la prevención de riesgos laborales pues desde esa concienciación y formación para que no se produzca, porque muchas veces atajamos los problemas para que realmente no puedan producirse esos accidentes, pero los trabajadores no tienen esa formación o esa concienciación. Entonces nosotros creemos que hay que seguir apostando. Se aprobó ese acuerdo estratégico a nivel regional con 111 medidas que atajaban de forma muy puntual muchos problemas que teníamos en nuestra comunidad autónoma, pero bien es cierto que hay que darle un rodaje, hay que dar un margen a ese acuerdo para que veamos si funciona o no funciona. Seguimos teniendo la asignatura pendiente y yo creo que aquí todos estamos implicados y todos tenemos que trabajar en la línea de esa concienciación que yo digo y esa formación a todos los trabajadores y las trabajadoras. También un dato importante es que muchos de los accidentes laborales se producen en pequeñas y medianas empresas, incluso en trabajadores autónomos, que en el propio empresario es el trabajador también. Por tanto, esa concienciación y esa formación también es importante. Sí, en esos casos más importantes. Exactamente. Y otro de los acuerdos que están ahora sobre esa mesa es el de políticas activas de empleo, ¿no? Creo que está la negociación ahora en marcha. ¿Hacia dónde cree que debe orientarse este? Nosotros hemos hecho aportaciones allá donde se nos escucha con el tema de las políticas activas de empleo y nosotros creemos que fallan los servicios de orientación laboral. ¿Vale? Nosotros hemos pedido que se puede crear ese servicio de orientación laboral como una historia laboral de un trabajador, como cuando tú tienes tu historia clínica como usuario del servicio de salud, pues igual, porque hay veces que esos servicios de orientación se interrumpen con los cambios de gobierno, cambian las formas de tener esa orientación laboral en esta región y es importante pues tener esa historia laboral de un trabajador o de una trabajadora o de un desempleado o una desempleada para poder reorientarle y tener ese seguimiento y por supuesto que no tengamos que reconducir a una persona hacia algo primero que no le gusta o que no está capacitado para hacer. Entonces primero esa historia laboral, por decirlo de alguna forma, y luego realmente la capacitación o la acreditación profesional de trabajadores y trabajadoras. Se ha apostado en Castilla-La Mancha por algo muy importante como es el Plan Acredita, que al final se está apostando por parte de la Consejería de Empleo con la colaboración de los agentes sociales en esas personas que no tienen una formación reglada o una titulación, pero sí llevan desarrollando una actividad laboral durante muchísimos años, que pues tenemos un plan ahora mismo que la Junta de Comunidades con un asesoramiento se le acredita las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a reconocer una especie de titulación para que sigan desarrollando su profesión, pero realmente de una forma reglada. Al final trabajamos por una profesionalización del mercado laboral en nuestra región. El mundo de los cuidados. Hay muchas trabajadoras del mundo de los cuidados que llevan trabajando en los cuidados mucho tiempo, pero no tienen una formación, no tienen una FP de auxiliar de enfermería, de auxiliar de clínica, pero sí que es verdad que llevan haciéndolo muchos años. Entonces, a lo mejor por vía de la experiencia se le puede acreditar para que esa persona pueda tener facilidades para recolocarse y poder trabajar en otro sitio, a lo mejor que tengan mejores condiciones. Bueno, cambiando un poco de asunto. Con el tema de la inflación y la subida de precios desde la patronal, bueno, el otro día lo veíamos en el desayuno, se sigue rechazando que los empresarios estén detrás de esa subida y que estén teniendo mayores beneficios. ¿Qué medidas cree que se deberían adoptar y quién debería poner? Nosotros entendemos que los gobiernos
el Gobierno central tiene que tomar medidas con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se llama, que hay que limitar la subida de precios en algunas cuestiones y en alimentos y en los carburantes y la electricidad, como se está haciendo. Nosotros señalamos a las empresas que se están enriqueciendo, pero no son las empresas de Castilla-La Mancha. El tejido empresarial de nuestra región es un tejido de pequeñas y medianas empresas y de muchos autónomos y autónomas. Las empresas que se están haciendo el agosto en esta crisis son las empresas del IBEX 35 y las petroleras o las eléctricas. También las grandes distribuidoras de alimentación en este país. Nosotros señalamos a esas empresas que sí que están al final haciendo ese agosto, no están repercutiendo esa bajada de IVA en los productos básicos como se acordó por el gobierno. Algo está pasando, porque al final podemos decir que están un poco engañando al comprador, a los ciudadanos cuando vamos a comprar, porque no vemos que el pan haya bajado con respecto a lo que marca el gobierno, que nos tiene que haber bajado el IVA. Entonces algo está pasando, no están siendo muy efectivas las medidas. Creemos que los gobiernos, sobre todo el gobierno central, tiene que seguir apostando por regular los precios de alguna manera, para que esas empresas, esas grandes empresas que está claro y están identificadas, que son las que se están, no voy a decir forrando, pero sí enriqueciendo a costa de esta crisis, pues habrá que regularlo de alguna manera. Y yo creo que medidas y mecanismos el gobierno central tiene para hacerlo. Y sobre la subida del salario mínimo, también desde de la patronal se ha alertado de los efectos que van a ser muy negativos. Esta última. Cree que del UGT que se pone en riesgo a las empresas, como defendía el otro día Nicolás también, que dice que han desaparecido. Yo eso no lo comparto. Parecía que venía una crisis tremenda con la reforma laboral, porque se iba a crear empleo estable, y al final se ha demostrado que esa reforma laboral lo que ha hecho al final es estabilizar empleo, pero no se ha destruido empleo. Todo lo contrario, vemos las cifras de la EPA y las cifras del paro que van saliendo todos los meses, y al final tenemos, en la comparativa que hacemos con años anteriores, tenemos mejores cifras mes a mes. Con la subida del salario mínimo interprofesional exactamente igual. Recordemos que es una medida que afecta a Castilla-La Mancha más que a otras comunidades autónomas, porque nosotros estamos en la media baja de los salarios de este país. Estamos a la cola de la media de salarios en nuestro país, por lo tanto es una medida que afecta mucho a nuestra región, y también ha contribuido, que hoy estábamos reivindicándolo, a reducir esa brecha salarial que había entre mujeres y hombres, porque al final las mujeres son las que están siempre en los salarios más bajos. El salario mínimo interprofesional ha subido de una forma que no han subido de media el resto de salarios, por lo tanto eso ha ayudado o ha contribuido a reducir esa brecha salarial que teníamos en Castilla-La Mancha. Hablando de igualdad, desigualdad, y bueno, los planes de igualdad de las empresas, aunque son obligatorios para mayores de 50 trabajadores, solo 1 de cada 3 en Castilla-La Mancha cumple con esta premisa. ¿En qué cree que se falla? ¿Cree que se debe seguir? ¿Que es todavía pronto para ver los resultados de las medidas que se han empezado a poner en marcha para fomentarlo? Ya hemos testeado un poco cómo está la implantación de esos planes de igualdad en las empresas, y ahí suspendemos en Castilla-La Mancha. Suspendemos y todavía no se han implantado como se tendrían que implantar. Creo que ahí también es importante la concienciación, que el empresario no perciba el plan de igualdad como un mecanismo de control de los sindicatos hacia esa empresa, porque al final los datos que arroja ese plan de igualdad no son datos que vayan a arrojar nada perjudicial para la empresa. Yo creo que cuando los empresarios vayan viendo en Castilla-La Mancha que esos planes de igualdad sirven para hacer un mapa de situación importante para la empresa, y también para ellos como empresarios les sirve para ver cómo tienen distribuido no solo los salarios, sino los puestos de trabajo, las relaciones de puestos de trabajo, pues yo creo que con esa concienciación poco a poco sí que vamos firmando cada vez más planes de trabajo. Es cierto que se acelera cuando se necesita, porque hay que firmar algún acuerdo con las administraciones públicas y les obligan, y ahí sí que lo notamos, que parece que les corre un poco más de prisa, pero yo creo que hay que seguir trabajando en la línea de decirles que tienen que hacerlo sí o sí. Tristemente hay veces que hay que recurrir a la inspección de trabajo o a la justicia para obligarles a sentarse a negociar un plan de trabajo, pero no es la tónica habitual. Yo creo que al final, con una labor pedagógica, poco a poco vamos firmando cada vez más planes de igualdad en Castilla-La Mancha. Y para terminar, quería definirse con una frase, una palabra, a sus compañeros de la mesa de diálogo, a la Junta. ¿Cómo se le...? La Junta, el mejor árbitro que hemos podido tener.
CECAM. No sé. Al final estamos en el mismo equipo. CECAM, Comisiones Obreras y UGT estamos en el mismo equipo, con un árbitro que ha sabido arbitrar este partido de una forma bastante neutra. ¿Y comisiones? Pues eso, CECAM, Comisiones, estamos en el mismo equipo. Pues... ¿Me hago yo una pregunta? Sí. Vale, ya con motivo del 30 aniversario de UGT, ¿nos puedes hacer un poco cuál crees que es el balance que puede sacar la sociedad de estos 30 años y cuáles son los retos más cercanos a los que se enfrenta el sindicato aquí en la región? Primero el balance sí. Y luego... Para UGT es un orgullo decir que llevamos 30 años ya en esta región constituidos como un sindicato regional, derivado de que se constituyeron las comunidades autónomas y tuvimos que crear también la autonomía dentro de la UGT, y se han conseguido grandes logros compartidos con el conjunto del país. Se consiguió la jornada laboral, se han conseguido muchos logros en épocas también muy difíciles para este país, porque veníamos de una época compleja y complicada, un contexto sociopolítico muy difícil en el que se consiguieron muchas cosas. Nuestros antecesores en el sindicato, los anteriores secretarios generales y secretarias generales, que también las hemos tenido, consiguieron cosas importantes para Castilla-La Mancha, pero sí que es cierto que los tiempos van cambiando y el sindicato se tiene que ir cambiando con arreglo a cómo cambia la sociedad y cómo cambian los problemas laborales. Ahora nos enfrentamos a la digitalización, a la economía verde, a los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, el sindicalismo también tiene que ir cambiando, igual que ha ido cambiando la sociedad. Por lo tanto, nos enfrentamos a otros problemas laborales que hace 30 años, nuestros compañeros y nuestras compañeras no tenían. Tenemos que ir adaptándonos. Queremos un empleo verde y estable.